Amigos, sean todos bienvenidos. Iniciamos con la llorazón de Fortín Magaña. Todos recordamos que hace unos días un youtuber lo puso en su lugar y le dijo sus verdades en la cara. Pues bien, este señor ahora sale haciéndose la víctima, diciendo de que le tendieron una emboscada y que él a ese programa no va más. Él asegura que ha sido víctima del buquelato, como él se refiere pues a todos los que apoyamos al presidente Bukele. Escuchemos lo que dice. En estos días pasados, desafortunadamente, pues fui víctima de una verdadera emboscada, como vamos a hablar, y veo que continúa, porque me estoy enterando de que siguen invitando obviamente, a personas que apoyan al buquelato. Y vamos a ver qué dicen estos hackers. A lo mejor pronto tenemos noticia de cuánto dinero se le paga a los disque periodistas independientes que pues tienen contratado a su vez a personas de tal calaña como el señor Walterio Araujo, por ejemplo, que se ha dado a la tarea junto con el pseudo periodista Natán Bakis. Y lo digo así porque evidentemente yo sí quisiera preguntarle al señor Bakis, porque es evidente que se ha dado a la tarea de estar hablando mal de mí junto con personas tan poco objetivos como el señor Walterio Araujo. Me interesa el tema este. ¿Usted cree que esto fue una emboscada planeada con el propósito de salir toda la jauría de lavaperros para empezar a atacar a usted? Pues francamente he llegado a pensarlo. Sobre todo, yo hablo con la verdad. El conductor, que se llama Edward, yo en ese momento estaba muy molesto y le decía a Alex, por alguna razón me confundí, después me di cuenta que le estaba diciendo Alex, él se llama Edward. Yo, en este momento, primicia, yo iba cada 15 días al programa con él, ya no voy a volver a ir. Es decir, yo honestamente, este miércoles voy a salir con Álvaro Méndez, porque Álvaro Méndez no ha demostrado a mí que tenga algún problema de honorabilidad ni de meter zancadilla. El señor Edgar realmente lo que volvió a hacer, invitando de nuevo a, ¿cómo se llama? El señor Silva, que volvió a insultarme aparentemente, que vuelve a decir que yo tengo fama de corrupto, que ¿cuenta de qué? De verdad que si viviéramos en un país democrático, hace rato se hubiera puesto, y me da mucha cólera no poder hacer eso, porque no vivimos en un país donde haya democracia, porque ahí resulta que este señor que se hace llamar como guanaco, que evidentemente estaba esperando para atacar, no atacar con argumentos, que yo no tendría ningún problema en eso, para atacar, para hacerme parecer como corrupto, que me gritaba corrupto. Decía, ¿cómo se atreve a decirme eso? ¿A nombre de quién me puede decir usted corrupto? Y solo eso me decía. Y el otro se quedaba callado. Fue terrible, realmente. Y después me sacaron. Y yo me volví a meter. Después me dijeron que gracias por no haberme salido, si ellos me sacaron. Me sacaron del programa y después yo me volví a meter. Y ahí estaba platicando el tal guanaco que ahí lo tenían muy tranquilo hablando, mientras a mí me habían sacado. Yo realmente le digo, fue una clara emboscada. Julio Valdivieso da su postura sobre las declaraciones que dio el diputado Cristian Guevara, en las que aseguró que ellos le van a exigir a Arena y FMLN que los candidatos que propongan para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral tienen que tener una alta preparación, un alto perfil. Y bueno, él dice que es completamente correcta la postura del señor Cristian Guevara y que es exactamente lo que exige la ley. Escuchemos lo que dijo. Es correcto lo que ha planteado el jefe de fracción del Partido Nuevas Ideas. No solo en la parte puramente política que lo da, sino que te dice la frase, es lo que dice la ley. Es que la facultad, el diseño constitucional, en el caso también del Tribunal Supremo Electoral, lo define el 208, esa propuesta de los partidos políticos. Nadie está diciendo que están obligados a votar por esa terna. Si no les parece a la Asamblea por el perfil, le van a decir, vaya y tráigame otra terna que a juicio de nosotros, y así van a pasar. Por eso es pero no podemos estar en ese apoyadero. Bueno, pero eso es lo que va a pasar, a menos que llegues a un acuerdo político. Y lo otro es que yo de verdad, esto es una crítica constructiva. Es decir, ¿por qué entrar a este punto cuando es posible? Y Ingrid Escobar, esta señora que defiende a los pandilleros y que está en contra del régimen de excepción, sale a decir de que ellos fueron a una gira por Estados Unidos a quejarse con distintas organizaciones, entre esas la ONU. Esto porque ellos exigen de que ya el régimen de excepción sea eliminado. Escuchemos a esta señora. No negociamos con corruptos, no somos antidemocráticos, tampoco negociamos con delincuentes como las pandillas y por tanto tenemos visa. Y pues se nos ha permitido, en este caso, ir a Estados Unidos, específicamente a Washington y Nueva York.
En Washington están los representantes de los sistemas de protección, en este caso de la OEA, que es el sistema regional. También hay sociedad civil que nos recibió, pero otros representantes también de federales, ¿verdad?, que nos escucharon. Pero también en Nueva York concurrimos a la ONU, donde estuvimos más de 3 horas presentando nuestro informe. Y básicamente lo que hicimos ¿En la fue... ONU? En la ONU, sí, 3 horas. Sí, 3 horas. ¿Quién lo recibió en la ONU? En la ONU nos recibió un delegado de Relaciones Exteriores, directamente está con el presidente de la ONU, ¿verdad?, el que representa el alto comisionado, y bueno, fue de mucho éxito esta gira. Nosotros estamos muy agradecidos con las personas que nos recibieron, tanto del sistema de protección regional como del sistema de protección universal de los derechos humanos. Específicamente en la OEA estuvimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, delegados de la comisión, comisionados, donde bueno, nosotros expusimos ante las relatorías de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, toda la situación que está pasando en El Salvador durante el régimen de excepción y los derechos y garantías de los que somos privados todos los salvadoreños. Fuimos a decir la verdad, que el régimen de excepción no pasa el control convencional, no pasa el control constitucional y por lo tanto ya no debe de seguir. De hecho, ya van 27 meses de prórroga del régimen de excepción, es decir, ya no es excepción, es una normalidad en nuestras vidas. Y lo lamentable es que no es únicamente para pandilleros, como ellos lo dicen reiteradamente en su propaganda, ¿verdad? De hecho, bueno, actualizando las cifras, a 27 meses del régimen de excepción y casi a una prórroga de los 28 meses ya, tenemos más de 80,000 salvadoreños que han sido capturados, ciertamente más del 50%, sin duda tienen algún nivel de participación en las pandillas, pero yo le puedo decir que hay suficientes dudas razonables que por lo menos 26,000 personas procesadas del total de 80,000, hay dudas razonables suficientes para considerarlos inocentes y no se ha seguido el debido proceso, y eso fue justamente lo que fuimos a decir. Y lo más grave aún, y también lo dijimos y dejamos todos nuestros datos, es que llevan más de 300 muertes en centros penales de personas, y hay que decir esto bien claro, y se lo digo al fiscal, se lo digo al comisionado para la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión, entre comillas, porque lo último que hace es eso, se lo digo también a la procuradora para la defensa de los derechos humanos. Estas 300 personas, más de 300 personas, incluidos 4 bebés, han perdido la vida bajo la tutela del Estado, siendo procesados, no condenados, sin derecho a nada, más que a ser presentados ante un juez sin rostro una sola vez en su vida, esperando una segunda audiencia, murieron. Ahí yo les he presentado unas láminas, y tal vez pudiéramos verlas, donde ustedes pueden observar cómo del total de fallecidos, solamente el 6% de las personas, de estos más de 300, estaban perfilados, solamente el 6% estaban perfilados como pandilleros, ¿verdad? Yo, antes de entrar al tema de las láminas, sí, yo quería plantearte esto. Tú dices, ustedes hicieron un planteamiento en Estados Unidos que esto, digamos, rozaba la inconstitucionalidad. Y otro elemento que también agregaste, que ustedes pusieron en Estados Unidos. Yo te quería preguntar, aparte del informe que organizaciones como ustedes puedan presentar en los Estados Unidos, en el caso tú hablas de la OEA y de la ONU, ¿hay informes oficiales del gobierno presentados a estos organismos, o estos organismos no tienen esa información de la parte oficial? Pues mire, como nosotros concurrimos a esta sede internacional, OEA, Sistema Regional y ONU Universal, días después aparece que el comisionado, que también, déjeme decirle, no hay nada de base constitucional para que él haya sido nombrado, sin embargo, pues lo delegaron a que fuera justamente a hablar con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo en respuesta de todo lo que nosotros hemos llevado, pues la Comisión Interamericana en este momento se encuentra redactando el informe justamente de lo acontecido durante este tiempo del régimen de excepción, y creería yo que quedaron un poco preocupados cuando vieron que no es únicamente lo que dice la propaganda, ¿verdad? Ese montón de hombres tatuados que aparecen en el CECOT, donde, por cierto, de estos más de 300 personas fallecidas, solamente una persona ha fallecido ahí, y con eso no quiero decir que me alegro que muera gente en el CECOT, pero la mayoría de muertes las están poniendo los inocentes en centros penales como Izalco, Mariona, Panteo, Zacate, Las Bartolinas, y eso fue lo que fuimos a decir al sistema. Entonces entendería yo que posteriormente, sí, bueno, el gobierno creo que preocupado de la situación, porque por supuesto nuestros informes van a aparecer ahí, pues tuvieron que explicar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Esperamos que hayan hablado con la verdad y no como lo hicieron el 15 de julio del año 2023, a donde esta servidora estuvo presente y fueron a mentir.
¿verdad? Comenzando desde el CONAPINA, donde dijo que había un censo de los niños, las niñas y adolescentes, dijo que habían quedado, en este caso porque sus padres estaban siendo procesados en régimen de excepción. ¿Y dónde está ese censo? Nosotros, Julio, y aquí quiero aprovechar y un agradecimiento a los compatriotas en la nación y en el exterior, a nuestros amigos aquí en el territorio nacional que nos ayudaron con donaciones de víveres, ropa. Este fin de semana pasado nosotros fuimos al occidente del país, a Huachapán, Tacuba específicamente, Cantón El Jícaro, El Carrizal, entre otros. Y allá pudimos comprobar esto justamente, que el gobierno... Bueno, y otro opositor al gobierno del presidente Bukele dice que la población debe analizar y pensar si vale la pena la seguridad sobre el dolor de otros, y es que esta señora es otra que está en contra del régimen de excepción y obviamente pues apoya a los criminales. Escuchemos. Es importante reconocer que en El Salvador ha habido un avance en materia de percepción de seguridad, pero el costo de esta percepción de seguridad es miles de personas inocentes, miles de personas que están sufriendo la pérdida de otras familiares que han muerto bajo custodia del gobierno porque están privados de libertad, y cientos de niños y niñas que han quedado en desprotección porque su papá, su mamá ya no está. Ese costo hay que preguntarnos si nosotros como salvadoreños y salvadoreñas estaríamos dispuestos a sufrir esas condiciones a cambio de la seguridad de los demás. ¿Estaríamos dispuestos a que nuestros hijos vayan presos y presas a cambio de que otros estén aparentemente seguros? Vean, este régimen de excepción se caracteriza por haber capturado a miles de personas pobres. Las investigaciones que hemos hecho desde Cristosal, pero que también han hecho un sinnúmero de organizaciones, nos demuestra que el 100% de las personas detenidas son gente que vive en pobreza o pobreza extrema. Respondiendo a su pregunta entonces, ¿necesitamos el régimen de excepción si el gobierno dice que tiene a más de 80.500 personas detenidas? Este gobierno tiene 80.500 personas detenidas, pero no le garantiza su alimentación, no le garantiza su salud. Y es importante decir, y con esto cierro esa pregunta, de esas 80.500 personas, solo 1.300 aproximadamente son adolescentes. El resto de personas ni siquiera ha ido a segunda audiencia. Significa que no se ha establecido que son culpables. A todas esas personas no se les ha hecho juicio. Y esto es bien grave, ya llevan más de 2 años detenidas. Entonces, resolver los problemas de seguridad no es solo meter a la gente presa, porque además hay que hablar de cuánto le cuesta a El Salvador tener a ese montón de gente en la cárcel. El costo humano es enorme. ¿Qué va a pasar con esos niños y niñas que vieron que se llevaron a sus papás que tenían 2, 3, 12 años y ya llevan 80.500? Estamos hablando que más de la mitad, más de 50.000, no son pandilleros, y eso es gravísimo. Podemos constatar y afirmar que dentro de las cárceles se está matando deliberadamente a la gente. Les rocían gas pimienta, les rocían gas lacrimógeno, y no solo eso, los someten a castigos que son tratos crueles, inhumanos y a veces tortura. Pero también los castigan con choques eléctricos. Ahora bien, ¿de dónde recibimos nuestros fondos? Recibimos fondos de la cooperación internacional. Recibimos fondos de distintos gobiernos, por ejemplo, de varias agencias de cooperación de Estados Unidos, no podemos negarlo, pero también de otras agencias de cooperación. Mi gente, gracias por ver, será hasta la próxima. No olvides dejar tu like, tu comentario y nos vemos en un siguiente video.